prepárate para adentrarte en los temas históricos y misteriosos más interesantes. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez. Bienvenido. Hola, bienvenidos a este especial de octubre de Enigmas. En esta ocasión vamos a platicar sobre un caso muy interesante que es la casa de Amityville. Pero no estoy sola, quise invitar a alguien que compartiera conmigo esta historia. Invité a Alejandro Montes, que me va a estar acompañando y me va a estar añadiendo datos interesantes sobre esta gran historia. Hola Ale, ¿cómo te encuentras? Oli, súper bien, ¿y tú? Muy bien, lista para empezar con este caso que cabe mencionar. Lo leí que Lorraine Warren dijo que estaba muy fuerte, inclusive cuando entró a esa casa decía que era como entrar al infierno. A ver cómo nos va con este caso que vamos a empezar a investigar. Bueno, ya vamos a empezar directamente con qué pasó con el caso, porque sí es la casa de Amityville, pero dónde se ubica y qué fue lo que detonó esta historia. Pues esta casa se ubica en el número 122 en el poblado de Long Island, en New York, Estados Unidos. Es considerada por muchas personas que conocen el mundo paranormal como la casa más embrujada de Norteamérica. En este sitio, Roland DeFeo Jr. asesinó a toda su familia mientras dormía. Después de este brutal crimen, la casa se vendió a los Lutz y ahí fue cuando comienza la historia más interesante, porque ellos presenciaron experiencias paranormales, cambios en sus conductas, que nunca pensaron que al momento de adquirir esta propiedad, obviamente a muy bajo costo por todo lo que sucedió, iban a vivir la experiencia más terrible de su vida. ¿Qué opinas, Ale? ¿Cómo empezamos con el caso? Bueno, opino yo que cualquier caso que involucre ya asesinatos de por medio es un caso muy fuerte. Claro. Más que nada del aspecto espiritual, pues también por respeto a las personas. Pero sí se me hace un caso muy fuerte y para que la mismísima Lorraine Warren hayan dicho que es un caso muy fuerte y que es una casa del infierno, pues mira, ya me tiene poquito prendido, porque para que lo haya dicho es porque sí estuvo fuerte. Sí, ella fue a esa casa y cuando entró a las habitaciones justamente del hermano de Roland, dijo que no podía ni siquiera entrar porque la energía era tan fuerte y se sentía tan feo que decía que lo más cercano era que si estuvieras entrando al infierno, a un lugar muy pesado en cuanto a energía. ¿Quieres platicarnos qué pasó? ¿Qué pasó con esta historia? ¿Cómo iniciaron estos crímenes que cometió Roland DeFeo? Bueno, algo que me tiene muy consternado sobre la historia es que hay muchas versiones. Hay muchas versiones y no se sabe la verdad de muchas de ellas. Hay libros, hay películas. De hecho, también cuando estaba investigando de este caso vi que había como 15 películas y que El espantapájaros de Amityville y mil cosas de Amityville. Pero bueno, el punto es el hecho de que el hijo de Feo, Ron de Feo, haya tomado la escopeta de calibre 25, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y haya asesinado, son 6 asesinatos en total, sus hermanos y sus padres. Pero al momento de llegar a juicio, él dijo que había sido porque escuchó unas voces. Lo que a mí se me hace muy interesante es que antes de todo este proceso de juicio hay varias versiones que dicen, como tú bien dijiste, que pudo haber habido lo que es violencia intrafamiliar o inclusive que simplemente él se levantó, hizo como si nada hubiera pasado, se fue a trabajar, luego con sus amigos se fue a tomar, quiso ir a su casa con sus amigos y, miren, sorpresa, mi familia está muerta. Entonces te digo, se me hace muy raro cómo estuvo este caso, pero no descarto la posibilidad de que sí hubo algo y más que nada por las historias que fueron sucediendo después de que la familia de Feo tuviera su estancia en la casa. Sí, de hecho lo que mencionan es que después de la cena, Roland DeFeo cenó con su familia normal. Esa es la historia más cercana porque es la que él platica ya en un momento, digamos, de lucidez. Él se cena con su familia, cada uno se va a dormir y es cuando va a los cuartos a matar a toda su familia. No se da ninguna explicación más que eso. Se piensa que les puso somníferos para que fuera más sencillo para él, pero en los estudios no sale lo de los somníferos y él menciona que unas voces
lo incitaron a matar a toda su familia, que estas voces lo fueron llevando a cada uno de los cuartos a terminar su crimen. Lo que comentas es cierto, después de esto se fue a trabajar, es lo que mencionan, y es lo que están los testigos, porque cuando fue a la casa fue con dos de sus amigos, fue a trabajar normal, inclusive se fue a un bar, o sea, él hizo su vida totalmente normal. Por eso dicen que tal vez estaba manipulado o estaba en este trance que hizo que cometiera estos crímenes, pero sí es lo que la defensa de DeFeo, que ya hablaremos sobre el caso de DeFeo, porque no nada más fue los asesinatos, sino también los abogados quisieron sacar provecho del caso y esa fue su defensa, que unas voces lo incitaron a hacerlo y que por eso los mató, pero no hay una explicación lógica como tal de por qué. Está también lo de la violencia familiar que ejercía el papá de Roland hacia su esposa, que también puede ser un indicio del por qué él quería a lo mejor terminar con todo esto, pero sí, la versión que él dio ante las autoridades fue que unas voces lo incitaron a hacerlo. ¿Tú crees que sí haya sido verdad esto de que alguien lo incitó a hacerlo o piensas que Roland ya tenía algo más psicológico en su cabeza? Justamente, yo creo que todo es una cuestión de perspectiva y analizar las cosas, porque si bien pudo haber sido por como suena a lo mejor un caso de esquizofrenia o ya síndrome Grave. psicópatas, también no se descarta, o al menos en el hecho ya paranormal o del misterio no se descarta, que pues la casa sí hubiera podido estar maldita. ¿Y por qué? Y perdón si me adelanto un poco. Había llegado a leer que según la casa, como las escuelas que fue construida sobre un cementerio indio, Sí, es pues la cierto. casa fue construida y que atrás de, no me acuerdo qué área de la casa, creo que la cocina, había un sótano secreto con un cuadro maldito. Mm, Entonces, pues te sí, digo como que todo le añade un cierto, y es de aquí o es de acá, o es ciencia o es misterio. yo creo que es una de las dos, o sea, creo que se Partes. juntaron, sí, ambas, pero sí es cierto lo que mencionas, justamente le iba a comentar, la casa y ese terreno que está en Long Island, en New York, estuvo un cementerio indio antes y ahí hicieron la construcción de las casas. Esto sí está probado, al menos sí han remontado en el tiempo y se han dado cuenta de que sí había un cementerio. Y justamente en la casa de Roland es donde estaba esta situación del sótano donde se dice que a lo mejor también había muertos o había rituales que se habían llevado a cabo ahí. Entonces puede ser que sí, que las malas energías o todo esto del cementerio se juntó con algo que Roland ya traía, porque en lo personal yo siento que Roland no era solamente que las voces lo llevaron a hacerlo, porque No estaba bien también no mentalmente. está, ajá, exacto. Si tú te dicen algo, tu mente, tu subconsciente te dice, no, o sea, esto no está bien. Y te sales de la casa o evitas estar ahí, pero Roland sí quiso estar ahí. Si lo manipularon, entiendo, pero sí creo que él también tenía mucho que ver en el caso. Y Aunque bueno, como un comentario que quería hacer, es que muchas veces de todo lo paranormal que he llegado a leer, y es que los demonios o las entidades se alimentan de lo que es el infortunio humano, la tristeza, la decepción, la furia, el enojo, todo lo que son sentimientos negativos. Entonces, también considero que el hecho de estar vulnerable emocional y mentalmente es un factor que entra mucho en lo paranormal, no por considerar que sea falso, sino porque se dice que las personas que son más débiles en lo que es estado mental, que se encuentran más, por así decirlo, ¿cuál sería la palabra? Una persona que está, anímicamente, con los mm, niveles bajos de energía o de tristeza. de energía, de autoestima, de todo, es más fácil que una entidad externa, una entidad negativa llegue y posea a la persona, como son los casos de casi todas las posesiones. Sí, bueno, en lo personal, esa es una experiencia mía que queda con este caso y con lo que mencionas. Yo en el 2000, ¿qué sería? 2017, 2018, estaba justamente pasando una situación muy mala y sí llegué a percibir ese tipo de cuestiones. Yo recuerdo que me levanté, no sé si fue una pesadilla, un trance o algo, pero en mi cama al lado estaba como un indio, una persona de una energía muy fuerte.
pero creo que lo pude contener o controlar porque siempre he tenido como que muy fuerte esto, pero sí, sí se me llegó a presentar situaciones justo cuando estaba en este trance de tener esta pues mala racha en mi vida y en mis emociones. No estaba bien, o sea, estaba pasando por un momento difícil y fue cuando más tuve percepción a lo paranormal y más tuve como ver cosas, como sentir cosas. Y lo que mencionas es cierto, a lo mejor Roland y su familia ya tenían este antecedente de violencia familiar, ya había problemas y Roland pues estaba no muy bien y fue lo que esta entidad dicen que fue un indio, dicen que fue un indio el que tuvo esta posesión a Roland, lo aprovechó y fue cuando empezó a cometer este crimen, que antes esto se veía muy común al momento de hacer algo con la familia, era como un rito, un sacrificio muy grande que tenías que hacer para adorar a algún dios o alguna entidad que ellos tenían. Entonces sí es muy cierto lo que mencionas de Roland, es verdad que yo creo que se juntó una mala racha que tenían la familia de Feo con esta situación del cementerio indio y con las malas energías que tenía la casa. Y justamente hablando de las malas energías de la casa, tenemos a los Lutz, porque ellos aprovecharon que la casa estaba pues muy barata, porque seguía el proceso de Roland y decidieron comprarla, porque es una casa bastante grande y es muy confortable, solamente que tiene una historia bastante mala. Entonces, pues bueno, los Lutz se mudan a esta casa y se dan cuenta de que no es lo que esperaban. Duraron muy poquito en esta casa porque empezaron a ver cosas, a escuchar ruidos, a cambiar conductas de ellos. De hecho, el papá de esta familia, George Lutz, dice que dejaba ir a trabajar por cortar leña. Él quería cortar leña todo el día y no hacía nada más que eso. También veía cómo sus hijos de repente se convertían en algunas cosas que decía, es que no es mi hijo, yo lo vi que estaba en la ventana y está dormido y se veía como un cerdo, decían que era como una cabeza de cerdo y que eso sucedía en la casa de los Lutz, que duraron muy poco en esta casa porque sí lo que sentían no era nada bueno. ¿Qué opinas sobre los Lutz? ¿Crees que sí vivieron esto? Porque también está la teoría de que fue mentira para ganar digamos, fama o dinero sobre este caso. Bueno, yo creo que eso pasa con todas las casas. Como un remarque, me suena mucho como a, por así decirlo, el caso Cañitas aquí en México. Se me Claro, hace muy similar el caso. sí, es muy Eh, similar. claro, sin involucrar lo que son los asesinatos. Bueno, creo que sí hubo, pero bueno, no es el punto. Ya después Pero hablaremos de ya del después caso hablaremos de Cañitas. ese tema también. Pero sí, bueno, creo yo lo que son las malas vibras o los sucesos paranormales no están comprobados por la ciencia, pero también han sido muchos los científicos que van a lugares y dicen, sí se siente algo, sí es la energía que te transmite el lugar. Claro que estaría muy interesante saber si los Lutz ya sabían de lo que sucedió o si fue una compra sin avisarles de lo que había sucedido. A lo que yo leí, los Luz la compraron porque estaba muy económica, o sea, la casa estaba, pues, del terreno que estaba bastante económica y dijeron, vamos a aprovechar esta casa, pero no siento que, o no le tomaron importancia a lo que sucedía, o no les dijeron lo que estabas pasando, porque justamente ya después de que pasa todo esto, como que sí empiezan a creer en esto de la casa y llaman a un sacerdote a que bendiga la casa y creo que le dan una cachetada, o sea, siente como que el aire y le dice que se largue de aquí ya porque no va a poder entrar a esta casa. Y él dice que esa casa de plano no se puede trabajar porque sí está muy cargada de energías. Entonces yo creo que los Lutz, en mi teoría, no mencionan si sabían o no, pero si lo sabían, no le tomaron importancia o nadie les avisó y se fueron solamente por el precio Por las de la pintas, casa claro. porque es bastante grande, o sea, si te dicen vale muy poco, pues yo creo que si no sabes, sí aprovecharías la oportunidad de comprar una casa así. Pero sí, justamente los Lutz duraron 28 días, imagínate, 28 días en esta casa, nada. Se fueron el 14 de enero de 1976, jurando que nunca iban a regresar, pero también dijeron que todo dejaron igual, o sea, no se llevaron absolutamente nada de la casa,
una reportera que fue a ver sobre este caso dice que no, que solamente parecía que habían salido de paseo a algún lugar. Ellos decidieron dejar la casa tal y como estaba porque no se quisieron llevar ni siquiera los muebles, ni siquiera nada, nada, nada. Todo se quedó igual porque yo creo que pensaban que al llevarse algo pues también se llevaban pues Podrían arrastrar una energía. agarrar energía de la casa. Pero bueno, estos son los que pasó paranormal, digamos, todo lo que le pasó a los Lutz de experiencias paranormales, cambios en su comportamiento, lo que le pasó a DeFeo Jr. y a su familia. Pero después, Ale, nos encontramos con la polémica del caso. ¿Quiénes querían dinero del caso? ¿Por qué querían dinero? ¿Y cómo lo empezaron a comercializar? Porque hoy en día lo que dices, hay películas, hay series, hay libros, y este caso, pues, está muy remunerado. En realidad es muy remunerado el caso, a pesar de lo trágico que sucedió. ¿Tú sabes más o menos cómo empezó esta polémica del caso? ¿Crees que los Lutz lo iniciaron o simplemente fue la defensa de Roland para aminorar la pena que él tenía o evitarlo de la pena de muerte? Creo que ya es por ambas partes, aquí dejando un poco de lado lo que es lo misterioso y lo paranormal, pues ya nos adentramos en un mundo más humano. Y no por humano de que sea bueno, sino por humano de la ambición, de querer más. Vamos a explotar, siendo que fue un caso pues, fatídico, horrible, de una familia asesinada y una familia que pues perdió la inversión que tenía de la casa completa. Pero se me hace muy curioso que hayan sido justo los abogados los que hayan querido sacar también un buen beneficio por las demandas que se hicieron más adelante. Sí, de hecho, los Lutz, como mencionas, perdieron una cantidad de dinero que si bien la casa estaba pues muy baja de costo a lo que debería costar, decidieron pues saber qué pasaba con su casa, o sea, realmente la van a poder usar, la van a poder vender y contactaron a William Gerber, abogado de Roland, y dijo que sí les iba a ayudar a checar estos extraños sucesos. Pero después ellos dijeron que lo mejor era dejarlo así. Así que este abogado decidió ir a un programa de televisión y exponerlos y decir yo no le escribí nada, pero fíjate aquí, y empezamos con lo que mencionas. El abogado se interesó en el caso porque quería escribir un libro al respecto y quería obviamente fama, quería saber que él estaba muy ligado al caso para que la gente comprara su libro. Pero los Lutz dijeron que no, que ellos simplemente no querían nada y se rehusaron a ser socios de este libro porque Roland iba a tener una cantidad, porque el libro le iba a dar como digamos regalías, lo cual suena muy feo porque él fue el autor de los crímenes y ahora te están pagando por contar una historia, pero es lo que quería el abogado, tener su libro, que los Lutz contaran sus experiencias y que a la vez Roland se viera beneficiado económicamente, lo cual es, yo no apoyaría Horrible. esto. Los Lutz por eso dijeron, no, no vamos a firmar, pero este abogado pues decidió jugar un poco sucio y les dijo, si ustedes no van a una conferencia de prensa, voy a hacer que sus hijos hablen. Si ustedes no me van a contar nada, sus hijos lo van a hacer. Digamos que los amenazó un poco y es por eso que accedieron a hacer esta conferencia, para que todo quedara, digamos, en paz con el abogado. Y así se fue, los medios de comunicación difundieron el caso y se hizo muy, muy, digamos, muy famoso hasta que contrataron a Stephen Kipling, algo así. Sí, Stephen Kipling, investigador paranormal, que dijo que no, que si no iba a ser nada verdadero, los iba a desprestigiar, pero ellos desistieron de que asistiera a la casa porque era vampirólogo y ellos querían como algo más, como Eddie Lorraine, que tienen más experiencia, y ahí empezó otra vez el desprestigio del caso. Pero es una historia bastante, bueno, yo siento que está muy interesante lo que pasaba y lo de los cementerios y todo esto, lo de los asesinatos, obviamente no. Pero ¿qué piensas al respecto de que empezaron a meter muchos investigadores paranormales y que empezaron a ver la casa como un objeto de estudio y como que todo estaba alrededor de la casa? ¿Sientes que le añadió más energía negativa? ¿Ayudó a que la casa se depurara un poco o crees que ayudó o no? Más que nada. Bueno, yo creo que cada casa, o bueno, inclusive cada lugar, si de por sí ya posee con una energía después de los asesinatos, después de la familia Lutz,
Cada persona que entra a cierto lugar aporta de su energía, aunque sea un gramito, aporta de su energía, aporta de sus sentimientos, aporta de un poquito de todo, creando aún más lo que es el ambiente de vibras negativas. Entonces sí, al meter tantos investigadores y tantas personas y tantos curiosos, pues estás básicamente llegando a un lugar y aportando más de tus vibras, convirtiéndolo en un lugar más omnioso. Sí, Entonces, sí, claro, eso fue lo que sucedió porque empezaron a meter muchas personas. Ya después una reportera que siento que ella quiso hacer algo bien, ¿no? Dar a conocer el caso, que es Laura Didio, ya, llevó a Ed y Lorraine y ellos dijeron que la casa en la escala del 1 al 10 tenía un 10. O sea que estaba demasiado fuerte toda esta energía. Pero aquí empezó otra vez que ellos decían mentiras, que estos no, que estos sí. Cada uno tenía su versión y como dices tú, o sea, esta casa ya tenía malas energías porque estaba dentro de un cementerio indio, porque, porque sí, o sea, porque no tenía una buena relación con las personas que querían un poco esta privacidad, porque después se mudó una familia y demandó a los Lutz porque era demasiado el tener cámaras, el tener personas, y eso fue lo que sucedió al respecto de la casa. Ya después, cuando fue Ed y Lorraine, empezaron a tomar fotografías como ellos lo hacen y sí se encuentra el rostro que lo voy a poner. Me da miedo, pero lo voy a poner. Le voy a poner el rostro del hermano de Roland y el que se encuentra en la sala sí es el mismo y sí está en esa casa, pues digamos, vagando un poco porque no ha podido descansar. Después de eso ya empieza el comercio, lo que hablábamos ahorita de la casa, y empiezan a hacer películas y libros de este caso. Este caso me da un poco de miedo, te voy a decir por qué, porque al momento de que empezaron con las películas en el set, no sé si lo viste, pero en el set empezaron con sucesos paranormales. O sea, cómo nos fuimos llevando de la casa, las personas obviamente que habitaron pues eran más propensas y hasta el set de grabación fue muy fuerte. Y después, pues bueno, aquí voy a decir un dato muy interesante, que la persona que escribió el libro, Jane Enson, le dio unos capítulos del libro a su amiga y ella murió de un infarto esa noche a la edad de 59 años. También otra persona que fue parte de esta filmación se llevó, como digamos, el manuscrito del guión y murió en un accidente automovilístico y el guión quedó, ni siquiera se mojó, o sea, ni siquiera como cayó a un barranco, cayó a un pozo de agua, el guión quedó intacto, pero la persona desafortunadamente falleció y estos son dos casos relacionados al caso Amityville, pero tuvieron un fatídico final. Así que no sé, ¿qué opinas? ¿Nos llevamos esas energías o yo cómo se creo que deberían de sí. cuidar para que no pasara eso? Yo creo que sí, no sería la primera vez que en el ámbito de Hollywood pasa algo relacionado con una película que están haciendo sobre un caso paranormal que pasó. De nuevo, todo es energías, todo es cómo lo transmite la gente, entonces pues lo que das te lo llevas también. Y más que nada si traes algún objeto. De pasar en mano, en el momento que una persona lo ve, como dicen, el mal de ojo, le estás dando energías, le estás dando intenciones. Entonces se va sobrecargando y pues es algo que te llevas también y cuando es algo tan delicado como lo fue el caso de Feo, yo creo que sí hubo mucho, mucho, mucho de por medio. Es cierto, la verdad sí me daba miedo por eso, porque dije, ay, ¿por qué les pasó eso? Y sí, considero lo mismo, que es esa energía que te traes, a lo mejor lo hicieron de una manera no muy común, o esta casa trae algo, porque casi nadie se atreve a investigarla, pero me da un poco de miedo por eso, porque cómo se llevaron de la casa a un set de televisión, inclusive a un libro, todo esto que sucedió, pero sí, creo que es cuestión de energías, es cuestión de a lo mejor no querer investigar más de la cuenta, simplemente dejarlo así y dejar que la casa también se quede como está, porque alguien que entre ahí, pues no va a ser bienvenido, como el caso de los Lutz, como el caso del sacerdote, los investigadores. Entonces, pues yo creo que esa es la conclusión también, dejar que las energías pues en donde están y no tratar de forzar estas investigaciones porque puedes traerte algo. Ahora sí, pues ya terminamos de platicar de este caso. Es un caso corto pero muy concreto porque tiene muchas historias, tiene muchas
pues desafortunadamente tiene estos asesinatos que no debieron de suceder, pero vamos a terminar con conclusiones. ¿Tú qué crees que sucedió en la casa de los Lutz? Roland, en la casa de los Lutz, pues sí, bueno, en la casa de Amityville, ¿qué sucedió? Había energías, Roland estaba mal, fue mentira, fue solamente una estadística más. ¿Qué concluirías con todo lo que hemos platicado? Fue una mezcla de todo, considerando pues ya los antecedentes del cementerio indio y sabiendo la fuerza que tenían este tipo de energías estos cementerios, porque creo yo que no es lo mismo un cementerio civil normal a un cementerio indio con las creencias y pues los dioses que ellos manejaban. También creo que tuvo que ver a lo mejor alguna cierta fragilidad emocional que haya tenido Roland en ese momento, en ese entonces, pero creo que ahí denota sobre todo lo demás, cómo es que como nosotros personas no creemos, no respetamos y suceden este tipo de cosas cuando no entendemos lo paranormal y lo tomamos como un juego. Con una lástima para aquellos que fueron pues sucesos fatídicos, tanto la familia de Feo como todos los que se vieron involucrados en producción, inclusive personas que no estaban directamente, pero solo querían leer algo, como la amiga que me comentas de 59 Sí. años. Se me hace un caso muy fuerte y te da mucho sobre qué reflexionar cuando tratas acerca de temas paranormales. Pero sí, yo sí creo que tuvo que ver una parte de ambas. O sea, tuvo que haber de ambas, porque para que solo no haya sido de Feo y también haya sido la otra familia, para que los Warren también hayan ido, es porque yo sí le tengo mucha fe a los Warren. Entonces, sí creo que tuvo que haber de ambas partes. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que voy a terminar con este caso diciendo que lo que menciona el libro, que cuando se juntan una casa con energías negativas y un demente, porque si lo que hizo no es para una persona cabal, son una bomba de tiempo y puede explotar en cualquier momento cuando la energía ya está muy fuerte y una persona también no está bien de sus facultades mentales o tiene, como dijiste, este desajuste en cuanto a emociones, tiende más hacia la tristeza, más hacia aislarse. Esto va a ser una bomba de tiempo y no va a terminar nada bien. Podemos concluir esto también con que no juguemos con las energías, que no pensemos que lo paranormal no existe, porque nos podemos encontrar con los casos que platiqué sobre que no respetaron como tal la casa y es cuando empiezan pues, los problemas más grandes. Pues muchas gracias, Ale, por hablar conmigo de este caso cortito, conciso, pero como dijiste tú, muy fuerte, porque se llevó hasta fuera de la casa y hasta personas que solamente querían andar curioseando, les pasó algo desafortunadamente no muy grave. Y pues básicamente es todo. ¿Quieres decir algo antes de terminar el podcast? Pues muchas gracias por invitarme y pues esperamos verlo en otras transmisiones, ¿verdad? Sí, también vamos a hacer otro, pero de una película vamos a platicar más, que también hay una película muy padre que va a estar en otro especial. Van a ser dos y van a estar muy, muy interesantes. Pues muchas gracias, Ale, te agradezco mucho. Me gusta mucho platicar contigo de estos temas porque tienes opiniones muy puntuales y sí crees en esto y lo respetas y eso lo valoro mucho. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron. Recuerden que tenemos el especial de Enigmas en las redes sociales que van a estar apareciendo aquí, pero si nos están escuchando se las digo, @enigmas.inb, TikTok e Instagram, Enigmas con Valeria Yáñez, YouTube, Facebook y Spotify. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Ale y nos seguimos escuchando o viendo en el siguiente podcast. Adiós. Vamos.